Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a el debate de teatro crítico aquí en Oviedo Televisión. Esta noche contamos con la presencia de ya viejos conocidos por todos ustedes, como son Tomás García López, buenas noches Tomás, buenas noches. Y Marcelino Suárez Ardura, buenas noches. Están aquí para comentar un texto que se ha reeditado hace un mes, poco más de un mes, en PDF, que ustedes pueden consultar en la página web de la Fundación Gustavo Bueno, El individuo en la historia de Gustavo Bueno. El individuo en la historia es, en realidad, la lección inaugural del curso académico 1980-1981 de la Universidad de Oviedo, que Gustavo Bueno dio como catedrático de filosofía de esta universidad. Bueno, pues para empezar, lo primero que les voy a preguntar, y puede empezar el que quiera, es ¿qué es el texto del individuo en la historia? ¿De qué trata el texto del individuo en la historia? Pues, bueno, pues Tomás. Sí, no tengo inconveniente en empezar. En principio es el comentario a un fragmento de la poética de Aristóteles, concretamente el capítulo 9, creo, en el cual Aristóteles pues hace una comparación entre la poesía y la historia y dice que la poesía es, y aquí hay un término que precisamente por ahí empieza el profesor Bueno, es filosofóteron, y que entonces puede ser traducido de varias maneras. Por tanto, hay una traducción que el profesor Bueno adjudica a García Vaca, dice que la poesía es más filosófica que la historia. Pero, sin embargo, existe otra posible traducción que se la adjudica a Collingwood, que dice que hay que traducir ese término griego por ciencia, o sea que entonces la poesía es más científica que la historia. Entonces el profesor Bueno lo que hace precisamente es aplicar ahí su teoría sobre la historia de la filosofía. Hay que darse cuenta que si esto lo dice él en el año 80, en el curso inaugural del año 80, en el año 74 había escrito la Metafísica Presocrática, donde había distinguido entre la historia filológica de la filosofía y la historia filosófica de la filosofía. Entonces, claro, él dice que no quiere enredarse en las cuestiones filológicas, que lo de la traducción pues prefiere dejarlo como está. Precisamente el punto de vista de él es que el término aristotélico es ambiguo y luego le saca un partido al final en la conclusión espléndido, precisamente para coincidir en cierta medida con la conclusión a la que llegaría Aristóteles sobre la historia como ciencia, ¿verdad? Y entonces, pues que él prefiere naturalmente hacer una historia filosófica de la filosofía y por tanto deja el término, no se mete en esos berenjenales filológicos y en todo caso lo que sí dice es que, para empezar, ¿no? como introducción, que estas son unas cuestiones que él las va a enfocar desde un punto de vista nosiológico, más que ontológico, es decir, que la palabra nosiología para nuestros telespectadores quiere decir filosofía de la ciencia, es decir, referirse a la verdad de la ciencia, ¿dónde está la verdad de la ciencia? Y entonces, pues en este sentido, él en la introducción pues ya plantea la cuestión de si los individuos históricos pues juegan un papel tan determinante como que si no existieran esos individuos, pues los acontecimientos históricos habrían cambiado. Pone el ejemplo típico que pone Engels sobre Napoleón. Si Napoleón hubiera muerto en Tolón, ¿qué hubiera ocurrido con la Revolución Francesa, verdad? Y entonces, pues él dice precisamente que el peligro está en separar esos dos momentos, que sería el momento individual, que hace referencia a las personas irrepetibles, con lo que serían las tramas o la estructura de la historia que envuelve a estos individuos. Entonces, de alguna manera, él nos introduce precisamente a una explicación que pretende ser diamérica, pues entre lo que podríamos llamar la lógica formal, o los primeros analíticos de Aristóteles, y los segundos analíticos, o la lógica material, es decir, que toda ciencia tiene, por supuesto, tiene individualidades distributivas, pero tiene también estructuras lógico-formales, y entonces, pues, de lo que él se ocupa en este artículo es precisamente de dar cuenta de esas estructuras lógico-materiales de la historia. A grandes rasgos este sería el planteamiento. Luego, entonces, el texto de Aristóteles, ¿lo vas a leer o a comentar? Sí. Vamos a dejar que primero intervenga. Si quieres, díganos. Bueno, no, yo simplemente dos líneas nada más.
que también que se puede, muy bien y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tomás, y además que se puede interpretar el libro El individuo en la historia como una cartografía de un relieve, de un paisaje determinado. El paisaje que estaba teniendo lugar a lo largo del siglo XX por la oposición de las distintas escuelas historiográficas al positivismo, uno de cuyos representantes sería la historia de las cosas del pasado de Ranke, la crítica al positivismo, ¿no? Descripcionista. Entonces, las críticas que se hicieron a ese positivismo empiezan a moverse en un marco noseológico formalista, que es el marco noseológico que se puede llamar como atolladero o marco aristotélico. Entonces, el individuo en la historia lo que hace es recoger las críticas EMIC que se dan en ese marco, es decir, recoger una cartografía interpretativa de las distintas discusiones entre los historiadores, pongamos por caso Escuela de Anales, historiadores de tipo historicista, historiadores de tipo marxista, historiadores positivistas, etc., y utilizar otra cartografía que refuta a la que se mueven las coordenadas aristotélicas, pero a la vez que la refuta está implantando sus propias coordenadas, que son las coordenadas del materialismo noseológico, unas coordenadas que dan un resultado asombroso, a mi juicio, y unas coordenadas que se mantienen hoy plenamente actuales, porque de lo que se ha escrito y se está escribiendo sobre la historia con mayúscula, sobre la historia en cuanto ciencia, no sobre la historia con minúscula, es decir, de los hechos que ocurrieron, el res rerum gestarum, no hay nada que, de lo que yo he podido leer, no hay nada que enmiende la plana al individuo en la historia. Es decir, es una cartografía que vale de la misma manera que, de alguna manera, el mapa de Mercator sigue sirviendo a pesar de todos los mapas y satélites que existen en la actualidad. El mapa de Mercator puede, a pesar de las aberraciones en función de las coordenadas que utiliza, sigue siendo útil. Y lo mismo podríamos decir comparándolo, haciendo una proporción con el individuo de la historia, que sus coordenadas permiten interpretar los relieves que salen de aquella polémica, una polémica además muy fuerte, que recorre todo el siglo XX y que acaba con la famosa historia en migajas de los anales, y que sirve para interpretarlo perfectamente, nada más que... Bueno, pues eso. Volviendo al texto de Aristóteles, en dos palabras, el profesor Bueno, digamos que lo resume en dos proposiciones, ¿no? Por un lado, la ciencia se ocupa de lo universal y por otro lado, la historia se ocupa de lo individual. En consecuencia, como la historia se ocupa de lo individual, pues no es ciencia. Bueno, entonces, ¿cómo interpreta el profesor Bueno la traducción de García Vaca? Pues que en el fondo García Vaca lo que viene a decir es que la poesía es un término medio entre la filosofía y la historia. ¿Cómo interpreta la traducción de Collingwood? Bueno, he de decir que en otras traducciones, por ejemplo, la traducción que hace Samaranch de la poética de Aristóteles en la editorial Aguilar, también traduce por más filosófico que... Y entonces la cuestión es, claro, que cómo es posible que podamos hacer esta sucesión de saberes entre filosofía, poesía y ciencia, cuando, claro, la filosofía no es una ciencia, entonces no puede haber esa seriación. Por otro lado, la traducción de Collingwood, en cierta medida, impide la posibilidad de la filosofía de la historia, con lo cual, pues claro, caemos en otro... Bueno, entonces, este análisis que él hace, y por tanto se mueve en el plano, podríamos decir, lógico-formal, le lleva a él a hacer un sistema formal de alternativas y precisamente hacer un recorrido por las diferentes posiciones con respecto a la historia y como concepción individual, y a la historia como, a la ciencia como, bueno, a la historia como cuestión, como tratamiento de lo individual, y a la ciencia como lo universal. Entonces, la segunda alternativa sería, si Aristóteles considera que se puede llegar a lo universal a través del entendimiento, a través de la intuición, de la penetración en las cosas singulares, ¿verdad? Y por tanto lo singular pues quedaría separado, es decir, que esta es la crítica que le hace a él, esta especie de escisión que hace entre lo singular y lo universal.
Otra alternativa sería la de Francis Bacon, que precisamente dice que se llega a lo individual por la inducción, y que entonces la individualidad generaliza, y por tanto podríamos decir que lo universal es por la vía de la inducción, y entonces resulta que la historia no sería fruto de la inteligencia, sino más bien pues fruto de la memoria. La tercera alternativa pues tendría que ver con la tradición alemana, es decir, Windelband y Rilke, que precisamente considerarían que la ciencia histórica es de lo individual porque son las ciencias ideográficas, es decir, en una palabra, para que lo entendamos, esta palabra significa que la historia contempla hechos irrepetibles y por tanto un papa, un rey, etcétera, pues son acontecimientos absolutamente irrepetibles, ¿verdad? Y finalmente pues habría la cuarta posibilidad, que también critica, por supuesto, que sería pues la del totum revolutum, ¿no? En la que incluye pues a filósofos como Croce, incluso etnólogos como Levi-Strauss. Entonces, esta es una parte muy rica de su libro, que a partir del texto de Aristóteles le saca mucho partido, hace la combinación y como siempre pues lanza esa red a la historia y obtiene pues eso, diferentes posiciones que para él no vale ninguna de ellas, claro está, porque luego el capítulo siguiente es precisamente hablarnos del individuo en la ciencia y del individuo en la historia desde la teoría del cierre categorial. Sí, sí. Es verdad lo que lo ha resumido muy bien Tomás. Lo asombroso del libro es como Gustavo Bueno presenta esas cuatro alternativas moviéndose en lo que se denomina un marco aristotélico formalista, que se basa en suponer que las ciencias, en tratar formalmente, en virtud, claro, de su propia filosofía, estoy hablando de Aristóteles, lo que se entiende por universal y lo que se entiende por individual, ¿no? Como un individuo distributivo. Y entonces, a partir de ahí, tiene que romper ese marco. No puede... parece que esas cuatro alternativas agotan la posibilidad desde el marco formalista aristotélico de hablar de la historia. La única manera, si se entra a discutir sobre qué se interpreta por individuo en la historia, o por general o por particular, si se entra en esta alternativa no sale en este marco no sale uno de las cuatro alternativas. La mejor manera y la manera eficacísima con que se representa ahí es desbordando el propio marco y rompiendo con esa idea distributiva de individuo y con esa idea de ciencia como ciencia de lo universal, y que no hay que confundir esa perspectiva tampoco con la cuarta opción, porque la cuarta opción de las alternativas es una opción más bien adecuacionista o de ajuste o encaje, ¿no? Mientras que esta opción es una opción dialéctica y que supone ir refutando y a la vez dando respuesta a cada uno de los planteamientos que se hacen desde las otras alternativas, ¿no? La verdad es que da un resultado enorme y, sin ir más lejos, cuando toca la polémica que durante los años 60 y 70 surge en el marxismo sobre el ejemplo que puso del subteniente Bonaparte Tomás ahora, pues acaba dando una respuesta de la vinculación dialéctica entre el individuo objetivo y el individuo subjetivo, que remontando hasta Marx, claro, que ningún filósofo de los hasta ahora conocidos logra resolver, a mi juicio, con la eficiencia que se resuelve aquí. Digo filósofo de la historia, ¿no? En este plano. Aunque don Gustavo se mueve en un plano nosiológico y ontológico a la vez, claro. Sí. Y entonces, pues... No, iba a decir que la cita de Engels, que la leo del texto de Bueno, si el subteniente Bonaparte hubiera muerto en Tolón, otro subteniente hubiera llegado a ser primer cónsul. Sí. Entonces ya, de alguna manera, volviendo al asunto, ¿verdad? La propuesta de Gustavo Bueno pues es llevarnos naturalmente al espacio nosiológico, a su doctrina del cierre categorial, y entonces plantear la cuestión de cómo contempla la teoría del cierre categorial la individualidad en la ciencia. Entonces, claro, pues en primer lugar nos remite precisamente a unas individualidades muy específicas de cada una de las ciencias, que son las identidades sintéticas. Es decir, las verdades objetivas de cada ciencia, es decir, los teoremas, que necesitan de unos contextos determinantes previos, en fin. Y luego, cuando se mueve en el plano del espacio nosiológico, pues lo que hace es una combinatoria y construye dos figuras
precisamente el espacio nosiológico pues es una estructura tridimensional que tiene pues un eje sintáctico, un eje semántico y un eje pragmático. No podemos aquí extendernos demasiado sobre ese asunto, pero si nosotros, dice el profesor Bueno, cruzamos el eje sintáctico y el semántico, pues obtenemos lo que podríamos llamar el individuo en la ciencia, pues entiendo precisamente como un término y no como una relación o como una operación. O sea, que lo individual son los términos en cada ciencia, ¿no? Sin los términos tampoco se han podido construir las identidades sintéticas. Y luego, cruzando el eje sintático con el eje pragmático, pues es el operador, el operador. Y entonces resulta que el operador nos remite a figuras importantes y dice, pues ese sujeto nosiológico que es o bien sujeto autológico o sujeto dialógico, ¿no? Los autologismos y los dialogismos. Para que nuestros espectadores, pues, para poder acercarnos a nuestros espectadores, un autologismo, un ejemplo que él pone, pues sería el descubrimiento de Becquerel, cuando está buscando pues, un material que es el uranio, que tenga capacidad radioactiva, y entonces pues tiene que exponerla al sol, pero como resulta que aquel día pues estaba nublado, guardó esa especie de preparado que él tenía en una muestra, y entonces lo metió en un cajón, y resulta que, claro, como el uranio tenía capacidad reactiva, pues al día siguiente o a los 2 días, cuando lo fue a buscar, resulta que había reaccionado. Con lo cual, eso es un autologismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que fue una casualidad? No, Becquerel estaba sobre el asunto. Esto es un autologismo. Y un dialogismo es un diálogo entre científicos. Bueno, pues entonces... Déjeme hacer solo un inciso. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que también pueden consultar el diccionario filosófico de Pelayo García Sierra en Internet, y que seguramente les resolverá muchas de las dudas que seguro se están planteando. Y otro de los libros que está en Internet es ¿Qué es la ciencia?, que es un opúsculo donde esto está resumido y que naturalmente pues, el telespectador puede recurrir a ello. Entonces, yendo rápidamente al asunto, ¿verdad? El individuo en la ciencia es precisamente el sujeto nosiológico, que es sujeto autológico y sujeto dialógico, ¿verdad? Y entonces, la cuestión que él se plantea como asunto siguiente es, bueno, ¿y en la historia qué es lo individual? Si ya hemos detectado que la ciencia, que se ocupa naturalmente de identidades sintéticas de carácter universal, que son objetivas precisamente por su universalidad, pero que hay sujetos nosiológicos y que hay pues, términos que son de carácter individual, ¿qué es en la historia? Pues entonces él recurre al concepto de reliquia. Un término, reliquia, pues es un individuo objetivo, son las reliquias de lo que sería el pretérito perfecto, porque él nunca habla de pasado. La idea de pasado la tritura también. Luego tenemos tiempo, pues podemos referirnos a esta distinción que hace él entre pretérito perfecto y pasado. Entonces, las reliquias, como hay muchas, pues resulta que hay que encadenarlas, están concatenadas, y entonces si lo individual son las reliquias particulares, que a la vez pues también hay que verlas como clases, si pone el ejemplo de la piedra roseta, pero hay copias de ellas, quiere decir, o instrumentos o herramientas, no quiere decir que estos individuos, estas reliquias de la antigüedad, pues haya que sustantivarlas y más, sino porque cumplían una función y por tanto eran utilizadas por muchos sujetos. Y en este sentido, pues la historia se ocupa de esos instrumentos o a través de los cuales podemos reconstruir las operaciones, ¿verdad? Sí, se me está ocurriendo a mí ahora con lo que nos cuenta Tomás, el hallazgo aquel famoso de hace unos años, parece ser que unos montañeros van por los Alpes y ven a lo lejos como la figura de un hombre muerto, ¿no? Ya cuando llegan a él, pues se encuentran que allí hay un hombre acurrucado, o al menos con la forma de persona. Bien, esto es el famoso hombre, se le llamaban en aquel tiempo el hombre de Hauslerhof, que está en los Alpes entre italianos y, bueno, allí encuentran a un hombre neolítico, aproximadamente hace 5.000 años, vestido con ciertos atuendos, con un carcaj en el que llevaba flechas, con unas heridas. Entonces ahí este ejemplo ilustra perfectamente lo que son las reliquias históricas, ¿no? Unas reliquias históricas que, bueno, las flechas, el mismo individuo, etcétera, que inmediatamente nos tienen que remitir a una serie de operaciones, es decir, a una serie de operaciones, de planes, de fines,
que hay que atribuir a ese sujeto con respecto a su indumentaria y a lo que con él lleva, etcétera, y que entonces empiezan a poder situarse en una línea cronológica que supone un antes, una hora del mismo sujeto y un después, o dicho en términos históricos, ¿no? Un pasado, un presente y un futuro. Es decir, la capacidad de poner a las reliquias históricas en esa línea de un pasado, un presente y un futuro, es decir, de un antes y un después, es lo que empieza a determinar el cierre categorial de la historia, el cierre de la historia y la que va configurando como ciencia. De tal manera que entonces la ciencia histórica no podría definirse, como hacen la mayoría de los historiadores, como el estudio del pasado, porque ese pasado tiene que ser un pretérito perfecto. Y eso significa que ese pretérito perfecto tiene que poder encadenarse con un presente relativo a ese pretérito perfecto, un pasado relativo a ese pretérito perfecto y un futuro relativo a ese pretérito perfecto. De tal manera que eso lleva a negar, por ejemplo, que haya historia de la actualidad, claro, o que haya historia del presente, etcétera, porque el conjunto de vinculaciones que se dan entre los operadores y las supuestas reliquias de esa historia del presente no están cerradas porque no tienen esa posterioridad que se exige de la historia. Y eso se ilustra muy bien con el hombre del Haus Lahoud, o con una momia egipcia, o con la ciudad de Tenochtitlán, con cualquiera de estas reliquias históricas. Y eso es fundamental en historia, claro, para poder comprender perfectamente cuál es el cierre y en qué aquel problema medieval de distinción y pluralidad de las ciencias, ¿no? La distinción y la pluralidad de las ciencias, para poder distinguirlas, ¿no? Así todo, el problema que suscita y que rescata Gustavo Bueno en El individuo y la historia no es algo que, a mi juicio, que sea único y exclusivo de la historia. Podría citarse al menos algunos otros espacios categoriales que por contaminación de la historia o porque se reproducen en su seno este mismo tipo de problemas, pues entran en el formalismo aristotélico, ¿no? Para ilustrar lo que dice Marcelino de la trituración del concepto de pasado, aunque sea un pasado inmediato, que sea pues hace 4 o 5 días, todos nosotros, para que lo tengamos muy presente este asunto, todos nosotros durante estos días hemos estado escuchando a todos los políticos de todos los colores, a todos los comentaristas, a todos los periodistas hablar de que la investidura como presidente de Obama era un hecho histórico, un acontecimiento histórico que, vamos, que había que renombrarlo, era, vamos, y utilizaban la palabra historia continuamente, ¿verdad? Pues esto es absolutamente una auténtica vulgaridad, es decir, que esos acontecimientos o estos eventos, para poder ser llamados hechos históricos, hay que esperar, pues eso, lo que decía Marcelino, una posterioridad, para que haya comparaciones, que es completamente imposible. Sí. En todo caso, estos acontecimientos o estos, pues tienen que ver con la política, la sociología o incluso con la religión. Esto así de sencillo, pero sí, sí, no es historia todavía, es absolutamente imposible. Claro, sí, sí. No se puede hablar de un hecho histórico pues determinante, o esto es completamente... Claro, es que desde la perspectiva... Claro, y además desde la perspectiva del materialismo filosófico, decir que alguien diga que esto es un hecho histórico, salvo un historiador cuando se sitúa ante el pretérito perfecto, cuando alguien dice, que esto es un hecho histórico, está situado en la perspectiva, no recuerdo ahora quién era el historiador que lo decía, en la perspectiva del cronista ideal, es decir, del cronista que tiene la ciencia de poder haber visto el pasado, pero también el futuro. Y por eso dice que es un hecho histórico, pero lo que marca el hecho histórico es las consecuencias que el tal determina ese futuro, y solo desde el futuro que ya ha sido vuelto pasado, que se ha vuelto pasado, se puede decir que eso es un hecho histórico. Por lo tanto, esa perspectiva del cronista ideal es la perspectiva de Dios, como un materialista, llámese materialista, un marxista, por ejemplo, ¿no? Puede decir, es que ahí están en el fondo funcionando elementos de tipo monista y de tipo de una historia totalizada, cerrada, que en realidad es una petición de principio. Claro. Es una idea aureolada, si no me equivoco, o al menos algo tiene de aureolada. Entonces ya nos quedaría un asunto importante, vamos, muchos, claro, pero este que me parece fundamental. Precisamente desde el materialismo filosófico,
no es posible hablar de que la ciencia se ocupa de lo universal o de lo nomotético, como decía Windelband, y que las ciencias naturales son precisamente están enclavadas en este ámbito, y que hay ciencias naturales y ciencias del espíritu, y que las ciencias del espíritu se ocupan de lo individual, de lo singular, ¿no? El profesor Bueno precisamente lo que hace es romper esa dicotomía que es absolutamente perniciosa, y en todo caso hablar de que no es lo mismo las ciencias naturales que las ciencias humanas, y la historia es una ciencia humana. Y por eso él distingue dos planos, el alfa y el beta, que es el último asunto del que queríamos aquí decir algo, ¿verdad? Pues y entonces, tendrá que ser brevísimamente. Entonces, en el plano alfa, las operaciones del sujeto nosológico quedarían neutralizadas. En el plano beta no, porque precisamente la historia se ocupa todavía de sujetos, claro está, y sus verdades, pues son, unas de ellas pues se mueven en el plano alfa, y por tanto tiene que ver con universalidades, y otras se mueven en el plano beta, y entonces pues tiene que ver con singularidades. Y entonces precisamente lo que cree el profesor Bueno con respecto al texto de Aristóteles, que acaso Aristóteles negara la posibilidad de que la historia fuera una ciencia, porque él tenía miedo de que al rebasar el plano beta de lo individual, pues convirtiéramos a la historia en una especie de ciencia natural. Y claro, el profesor Bueno dice, es que no es una ciencia natural, es una ciencia humana con estas peculiaridades. Pues claro. Gracias a los dos, tenemos que dejarlo aquí porque ya no tenemos más tiempo. Recuerden que pueden leer El individuo en la historia a través de las páginas de la Fundación Gustavo Bueno, en PDF, hace muy poquito que está, y como siempre les recomiendo que se los lean, que seguro que es una recomendación que también le harían nuestros invitados. Gracias a todos por acompañarnos y muy buenas noches.